Muy buenas noches, amigos y amigas. Gracias por seguir en la sintonía de Déjate de Historias. Ahora el turno es para la sección de los cuentos, que quien la lleva es a quien ustedes están viendo en este momento, servidora de ustedes, como se decía antes, Julia Bustamante. Encantada de presentarles una noche más un relato para adultos, eso sí, y encantada de saludar a nuestro invitado, que se llama Jorge Martínez Cava. Es el presidente de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago en Madrid. Esta noche nuestro relato pues va a tener un entorno muy especial. Tiene que ver con una experiencia que la mayoría de nosotros pues ya la ha vivido, como es el hacer el Camino de Santiago o cuanto menos un tramo de ese camino. Jorge Martínez Cava, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Julia. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar de lo que más me gusta, del Camino de Santiago. ¿Llevamos muchos años al frente de la asociación? No, llevo muy pocos meses, desde el mes de febrero, pero en la asociación llevo más de 20 años. ¿La asociación nace hace cuánto tiempo? Hace 30 años, 31 años, bien, exactamente. Muy bien. Y una cosa, Jorge, entonces hay muchos caminos que conducen al santo. Sí. Y ustedes se ocupan de estudiar, de habilitar, de hacer viables esos caminos. Bueno, me tiene que explicar qué hacen exactamente ustedes ahí. Exactamente, las asociaciones de amigos de los caminos de Santiago surgieron por la iniciativa de un cura muy conocido, Elías Baliña, el cura del Cebreiro. Él fue el inventor de la flecha amarilla y empezó a venir por todas las ciudades, vino a Madrid hace 31 años a proponernos en el Centro Gallego que hiciéramos una asociación. Lo hizo por toda España realmente. Y al hilo de su planteamiento empezaron a surgir las asociaciones con tres objetivos fundamentales. En primer lugar, atender a los peregrinos, recibirlos, informarles y facilitarles cualquier tipo de guía, de credencial, de documentación que pudieran necesitar para andar. En segundo lugar, y tan importante como la primera, la de darles acogida. Uno de nuestros objetivos fundamentales es estar como hospitaleros voluntarios en los albergues y acoger a los peregrinos que vienen sin preguntarles de dónde vienen, ni cuántos kilómetros van a hacer, ni por qué están haciendo el camino. Sencillamente les damos acogida, les damos lecho, les damos, si podemos, un café y si podemos, algo de cenar y ya está. Esa es la acogida que damos a todos los peregrinos. Y en tercer lugar, estudiar los caminos, facilitar nuevos caminos siguiendo la vieja tradición medieval. Realmente un peregrino medieval no cogía el tren para irse a Roncesvalles y empezar a hacer el camino, claro que salía desde su casa, y eso es lo que nos dio pie a todas las asociaciones en España, realmente en Europa, a empezar a marcar caminos desde nuestra casa. En el caso de Madrid no podía ser de otro modo, hicimos un camino que salía desde la iglesia de Santiago de Madrid y que se une al camino francés en Sagún. Jorge, ¿y entonces hay muchas asociaciones del camino? Sí, hay muchísimas. Bueno, en España... ¿En España y fuera de nuestras fronteras también? Sí, en toda Europa. Y hay una relación entre todos ustedes, naturalmente, Sí, en todo el mundo. Realmente hay asociaciones en todo el mundo. En España puede que seamos posiblemente más de un centenar de asociaciones federadas. Las asociaciones federadas son las que estamos, posiblemente las más grandes, somos 40 asociaciones, pero hay más, hay bastantes más, muy pequeñitas, y todas prácticamente con el mismo planteamiento. Atender, acogida, estudiar. ¿Y en esta federación hay siempre una dirección o no necesariamente? Sí, claro, siempre tenemos un presidente, una junta directiva, siempre planteando, intentando resolver los conflictos que hay y alentando nuevos proyectos. Conflictos, el exceso de éxito del camino, de los caminos, a veces nos crean... A veces parecen, según qué tramos, una manifestación. Una manifestación, y a veces, según qué otros tramos, siempre hay exceso de flechas que te dirigen a lugares a veces indeseados. Donde no tiene que ser, donde no tiene que ser. Así que intentamos velar por la pureza de los caminos. El camino es algo abierto, el camino surge donde comienza a andar un peregrino, pero intentamos que los caminos que mantenemos, que tienen flechas, que están publicados en nuestras guías o en los mapas, que tengan una cierta consistencia y una cierta garantía de que están debidamente trazados y que hay acogida. ¿Qué alicientes tiene salir de Madrid?
Pues tiene muchas. Desde luego los madrileños, que no tenemos que desplazarnos a ningún otro sitio, podemos salir Para los madrileños y para la gente que viene de fuera, ¿verdad? de fuera, Habíamos hablado antes de entrar en la entrevista de que se dirigen a ustedes ya para empezar a partir de ahí el camino. Sí, porque para los peregrinos extranjeros, en este momento hay que tener en cuenta que el 60% de los peregrinos que están llegando a Compostela son peregrinos extranjeros, no españoles. El porcentaje más alto en estos momentos, estos datos del mes de junio, son alemanes, pero también coreanos, franceses, ingleses, estadounidenses, canadienses. Todos estos peregrinos vienen en vuelos directos hasta Madrid, así que para estos peregrinos es una oportunidad muy cómoda empezar a hacer el camino desde Madrid. Aparte de la hospitalidad, que esa se da por descontado, ofrecen ustedes, entre otras cosas, bueno, los albergues, todo esto, libros, folletos explicativos de todo, ¿no? Sí. Para que no les falte información. Sí, damos cualquier tipo de información. Encima de la mesa tenemos alguna cosa que puede usted ir comentando. Bueno, encima de la mesa hay un libro, un clásico, es el origen literario de todo el camino, es el Códex, es una edición, una de las primeras ediciones que se hizo traducida al castellano, ya tiene unos 40 o 50 años, pero es el Códex, el libro 4, el famoso libro 4 del Codex Calistinus, donde se describe por primera vez todo el camino. Realmente se describen muchos caminos franceses que se unen en lo que ahora se llama el camino francés, que es el gran camino. Es el gran camino. Ese es el Codex Calistinus y al lado nuestra humilde guía, la del Camino de Madrid, que describe el camino desde Madrid hasta Sagún. Jorge, el camino ya sabemos que se hace por fe y también se adapta a la espiritualidad de cada uno, no necesariamente tienes que ser cristiano, ¿verdad? Y eso lo hemos dicho tantas veces, esa es la grandeza. Sí, el camino, los caminos de Santiago tienen algo, como ruta de peregrinación, tienen algo que lo hacen único en el mundo. Es una ruta de peregrinación en la que hay tal cantidad de capas y todas ellas soportan la peregrinación. Hay, por supuesto, una ruta de peregrinación religiosa, aproximadamente el 40% de los peregrinos lo hacen por motivos estrictamente religiosos. Hay otro porcentaje muy importante que lo hace por motivos espirituales, aproximadamente otro 40%. Hay un porcentaje de un 8 o 9% que se declaran no creyentes y que hacen el camino, pero también hay sintoístas, budistas, maometanos, de todo tipo de religión en pequeña cantidad, y el camino lo aguanta, pero también aguanta a la gente que hace el camino por motivos deportivos o por motivos exclusivamente artísticos o por amor a la naturaleza. A la naturaleza, sí. Esto es algo único en el Camino de Santiago. Jorge, el Camino de Santiago, que está lleno de milagros y está lleno de leyendas, a cuál más fantástica y a cuál más interesante. Están registradas pues en un montón de publicaciones. Y aprovechando pues eso, que usted es el presidente de esta asociación, pues le pedimos que nos lea, que nos explique una de esas, bueno, mejor dicho, que nos narre pues una de voy a esas aprovechar leyendas. para leer algo del Códex. El último capítulo, el capítulo 11 del libro 4, en el que se cuentan algunas de estas pequeñas leyendas. Pues adelante. De la acogida que hay que brindar a los peregrinos de Santiago. Todo el mundo debe recibir con caridad y respeto a los peregrinos, ricos o pobres, que vuelven o se dirigen al solar de Santiago, pues todo el que los reciba y hospede con esmero tendrá como huésped no solo a Santiago, sino también al mismo Señor. Según sus palabras en el Evangelio, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Hubo antaño muchos que incurrieron en la ira de Dios por haberse negado a acoger a los pobres y a los peregrinos de Santiago. En Nantua, una villa entre Ginebra y León, a un tejedor se le cayó súbitamente al suelo el paño rasgado por medio por haber rehusado dar pan a un peregrino de Santiago que se lo pedía. En Vilanova, un peregrino de Santiago, necesitado, pidió limosna por amor de Dios y de Santiago a una mujer que, teniendo el pan todavía entre las brasas calientes, le dijo que no tenía pan. El peregrino le dijo: ojalá el pan que tienes se te convierta en piedras.
Se fue el peregrino de su casa y estaba ya lejos de ella cuando se acercó la mujer a las brasas con intención de coger el pan y en su lugar encontró una piedra redonda. Arrepentida de corazón se fue tras el peregrino, pero no lo encontró. Volviendo sin recursos, en cierta ocasión de Santiago, dos nobles galos pidieron hospedaje por amor de Dios y de Santiago en la ciudad de Poitiers, desde la casa de Juan Gautier hasta San Porcario, sin encontrarlo. Al fin se hospedaron en una última casa de aquella calle, junto a la iglesia de San Porcario, en casa de un pobre, y he aquí que por venganza divina un voraz incendio abrasó toda la calle desde la casa en la que el primero había solicitado hospedaje hasta aquella en la que se hospedaron, y eran unas 1000 casas. Pero la casa en la que se hospedaron los siervos de Dios, por gracia divina, quedó intacta, por lo que se debe saber que los peregrinos de Santiago, pobres o ricos, tienen derecho a la hospitalidad y a una acogida respetuosa. Jorge, qué interesantes, que son varias leyendas en una, Sí. ¿eh? Bueno, milagros, leyendas, Sí. Cada uno puede pensar pues que realmente fue así o que Sí. simplemente pertenece a eso, a las leyendas que Sí. año tras año y siglo tras siglo Sí. han ido alimentando pues ese hacer el camino de Eso Santiago. Por cierto, y saliendo desde Madrid, ¿cuáles son los tramos más interesantes desde el punto de vista paisajístico? Y también a lo mejor nos encontramos con alguna población bonita, una iglesia. Bueno, el Camino de Madrid son 360 kilómetros aproximadamente hasta Sagún y tiene algo que le hace bastante característico. En primer lugar, prácticamente todo el camino transcurre por caminos, no va por carretera. Sí. Intentamos en su momento, hace 21 años, cuando se trazó, que no tocásemos asfalto exclusivamente para los enlaces Vale. en ciudades. Esa es la primera característica. La segunda es que pasamos por varios entornos perfectamente diferenciados. Prácticamente es como un el camino, recorremos toda la geografía de España. Microclima. Sí, de paisajes, Exacto, un catálogo de un pequeño paisajes. continente en el que cabe de todo. Salimos desde Madrid por Tres Cantos, Colmenar, entramos enseguida en el parque, salimos por los restos de una antigua calzada romana, la Antonina 4, pasamos al Parque Nacional de Guadarrama, subimos hasta la Fuenfría, que es el punto más alto de todos los caminos de España, más alto que el Cebreiro y más alto que Roncesvalles. Es duro, es un tramo muy duro y largo hasta llegar a Segovia. Inmediatamente bajamos a la campiña segoviana, preciosa, amplia, paisajes inmensos, la antigua Extremadura medieval. Posteriormente, Segovia, como no, es uno de los paisajes más espectaculares, pero al lado de Segovia, a 20 kilómetros, tenemos una ciudad que está cerca del camino, en Turégano, donde tenemos la imagen de Santiago más hermosa de toda la península, recientemente descubierta. Es una copia en que se mantienen los colores originales, una copia del Santiago de la Catedral de Santiago, prácticamente hecha 10 años después. Qué interesante. Luego los pinares vallisoletanos, Sí. con la arena que se hunde, andando en bicicleta, te hundes hasta las rodillas. Un buen tramo de meseta tendremos también. Claro, la meseta dura pura y dura la vamos a encontrar un poco después. Sí. Repasamos por Valladolid, Simancas, la hermosísima Simancas, Ciguñuela, Bamba, con una de las iglesias románicas más espectaculares también de España, e inmediatamente los Montes Torozos. Unos montes no muy altos, pero con un paisaje en el que ya vamos cambiando de paisaje. Hemos dejado todas las grandes llanuras de la meseta segoviana y de vallisoletana y ya vamos entrando en otro terreno. Inmediatamente alcanzamos Medina de Río Seco, el final del canal, uno de los ramales del Canal de Castilla, y desde allí Tierra de Campos. Y Tierra de Campos es algo absolutamente especial. Duro, muy duro, porque son paisajes sin árboles, pero que realmente son los que forjan a los peregrinos. Pues vamos a continuar con usted en este camino imaginario porque le invitamos y me parece que sí, que me va a decir que sí, que va a venir usted otra vez a este programa para volver a contar una leyenda, otra leyenda por supuesto, y para seguir hablando de esa gran labor que hacen ustedes a través de esa asociación de peregrinos que parten desde Madrid o que son asistidos en Madrid para ir al Camino de Santiago.
Muchas gracias, Jorge Martínez Cava, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias también por una noche más seguir nuestras historias, y será pues hasta otro día. Muy buenas noches.